Introducción a la computación, prácticas y tareas. Saludos. Vemos la conclusión de la tabla de fórmulas en Google Sheet y en Excel. En la sesión pasada habíamos desarrollado todo el formato de la hoja de cálculo, los formatos numéricos de alineación, ancho de columna, alto de fila y todo lo necesario para que comenzáramos a calcular nuestros datos, ¿sí? Este va a ser un video único en el cual voy iniciando las acciones en Excel, hago la pausa correspondiente para hacer lo mismo en Google Sheet y al final lo que sí van a tener en común ambos videos es que la última columna, esta de acá, esta es la que tendrán que desarrollar ustedes, alumnos, para entregar al final la hoja de cálculo, ¿sí? Entonces, iniciamos la parte de realizar las fórmulas de esta hoja, ¿sí? Primer punto, cuando se enfrentan a una hoja de cálculo que tiene fórmulas, es preguntarle al autor qué significan las etiquetas de columna. Esta etiqueta de aquí, que es prompt C enter A, indica que se solicita el promedio de la columna C. Recordemos que en este caso me refiero a las columnas que están etiquetadas con las letras X, A, B y C, en donde yo ya tengo en la columna C la sumatoria, el promedio, el máximo y el mínimo, ¿sí? Entonces, el punto de esta fórmula es el siguiente. Inicio mi sesión en la celda F2, tecleo el símbolo de igual para iniciar mi fórmula, selecciono la celda donde está el promedio de C, pongo mi símbolo de división y selecciono el primer elemento de la columna de datos A, ¿sí? Ahora bien, aquí, para que yo concluya esta fórmula, lo único que necesito es asegurarme en la barra de fórmulas que el promedio de C no se mueva. Pongo una referencia absoluta, sí, en esta zona. Yo aquí, como tengo ocupado un software de video, voy a hacer un cambio, voy a teclearlo directamente a mano, para que no me estorbe, pero aprovechando que tengo esta función con el software de video, noten cómo tendría que quedar la fórmula, ¿sí? Ok. Una vez que ya tengo eso, doy Enter y lo único que sigue a continuación es copiar mi fórmula, en la cual si yo le doy doble clic al último resultado, nótese que está involucrando nada más a las celdas, al promedio de celda y al último elemento de la columna A, ¿sí? Ok. Hago la pausa correspondiente para hacerla en Google Sheet. Misma situación, dejen nada más cambiamos el zoom, por ejemplo 125. Sí, 125 estará bien. A ver, quitamos esta cosa de acá. Ok. Igual, misma situación. Estoy en la celda F2. Tecleo igual. Selecciono el promedio de C. Todo esto dividido entre el primer elemento de A. Recordemos que en el caso de ustedes deberían teclear normalmente F4. En mi caso, como actualicé el software de video para grabar, viene una función nueva que no la ocupaba, así que yo en este caso estoy tecleando a mano los símbolos de pesos para indicar la referencia en la columna y en el número de fila, ¿sí? Ok, yo aquí en este caso doy Enter. Nótese que en este caso el propio Google Sheet me da una opción de autocompletar. La voy a rechazar porque si la acepto me va a generar datos aquí fuera del rango de celdas. Lo único que hago yo es me dedico a copiar
y tengo ahí mi información, ¿sí? Ok. Avanzamos en la siguiente columna. Inicio de nuevo en Excel. Me pide en Excel lo siguiente. Multiplicación de X por A entre B por C y todo esto elevado a la cuarta potencia. Inicio la fórmula, estoy aquí en G2. Tecleo igual. Ahora selecciono primer elemento de la columna X por primer elemento de la columna de datos A, ¿sí? Todo esto dividido entre primer elemento de B por primer elemento de C, ¿sí? Ahora bien, yo aquí voy a dar Enter para que vean qué resultado es el que obtengo. Todavía no concluyo la fórmula, ¿sí? Obtengo este resultado. Para ocupar Excel con mayor provecho yo tengo que tener algunos conocimientos teóricos. Aquí estoy ocupando multiplicaciones, aritmética, pero al ocupar aritmética debo de recordar las leyes de agrupación de signos y también las leyes relacionadas a jerarquía de operadores aritméticos, ¿sí? Aquí en este caso, mi problema que tengo es que en esta fórmula la primera acción que va a ser la multiplicación, pero a continuación lo que va a hacer es dividir este resultado entre D2 y al último llevar a cabo la multiplicación. Para evitar eso voy a hacer lo siguiente. Me voy a la barra de fórmulas, encierro cada una de las multiplicaciones en paréntesis. Cuando estamos ocupando operaciones aritméticas en Excel, el que se ocupa son los paréntesis. Llaves y corchetes en Excel tienen otros usos. Si estoy ocupando aritmética, generalmente eso se sustituye con el uso de paréntesis, ¿sí? Ok. Acabo de poner los dos resultados de las multiplicaciones encerrados en paréntesis. Doy Enter. Y tengo aquí mi resultado, ¿sí? Ahora bien, me hace falta la última parte que es elevarlo a la cuarta potencia. Tengo que irme de nuevo a la barra de fórmulas y ahí puedo hacer lo siguiente. Encierro toda la operación entre un paréntesis y luego con la tecla de Alt GR y la de circúnflego, inserto el símbolo de circúnflego y pongo como último dato la base a la que lo estoy elevando. Doy Enter, este sería mi resultado, pero puede que tengan algunas complicaciones. Por ejemplo, si por alguna causa de configuración no puedo localizar el símbolo de circúnflego en mi teclado, puedo hacer lo siguiente. En Windows puedo irme a mapa de caracteres. Aparece la ventana de mapa de caracteres. En esta ventana busco el símbolo de circúnflego. Yo aquí ya lo localicé. Selecciono, copio. Me voy a la barra de fórmulas. Aquí en la barra de fórmulas pego Control V y pongo mi número base, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa si se llega a dar la situación en que no tengo a la mano el mapa de caracteres ni tengo el acceso al teclado? Otra forma que puedo ocupar, bueno, primero copio esto para que vean los resultados que voy a obtener, ¿sí? ¿Sí? Ok, lo dejo unos segundos para que lo vean y les comento qué pasa si de repente en la computadora que estoy no tengo la opción de poner circúnflego. Cuando eso pasa, podemos auxiliar con podemos auxiliarnos con la función potencia. Ok.
¿Yo qué voy a hacer en este momento? Quito los resultados que acabo de poner, menos el primero. Y supongamos que yo tengo el problema de que... Bueno, voy a situarme aquí abajo en la celda G3 nada más para que vean el ejemplo. Supongamos que aquí en esta celda no tengo la opción para poner circúnflego y tampoco tengo la opción del mapa de caracteres. ¿Qué es lo que puedo hacer? En Google Sheet y en Excel existe esta misma función. La función se llama potencia, ¿sí? ¿De qué consta potencia? De dos parámetros. Uno es el número al que voy a elevar a X potencia y el otro parámetro es la potencia a la que voy a elevar. Es muy similar el uso en Excel y Google Sheet, solo hay una diferencia. En Excel tengo que separar los parámetros con una coma. En Google Sheet lo único que cambia es que en vez de coma tiene que ser punto y coma y después la potencia a la que voy a poner y cierro mi paréntesis. ¿Cómo puedo ocupar esta opción? Aquí voy a hacer lo siguiente. Aquí voy a repetir la fórmula, que en este caso voy a abrir un paréntesis interno. Voy a seleccionar segundo elemento de X por segundo elemento de A. Cierro paréntesis. Pongo mi símbolo de división. Abro el segundo paréntesis, multiplico segundo elemento de B por segundo elemento de C. Cierro paréntesis. Ya que cerré paréntesis, en el caso de Excel pongo coma y pongo el número 4 y cierro mi paréntesis, ¿sí? Cuando hago esto, toda la operación que está antes de la coma es lo que sería mi número. Al finalizar, si doy Enter, noten que me da mi resultado, ¿sí? Sin ningún problema. Pongo en pantalla la fórmula para la gente que está en Excel, la pueda dar un vistazo. Entonces, dependiendo de su computadora, puede que tengan facilidades para poner el circúnflego o no. Si no tienen el circúnflego, no hay ningún problema. Ocupen la función potencia, ¿sí? Ok. Yo de momento dejo esto así. Me voy a Google Sheet y aquí tecleo directamente para que vea la gente de Google Sheet qué es lo que se puede hacer. Tecleo directamente potencia. Aquí noten que no me estoy yendo al botón de fórmulas de la barra de herramientas de Google, ni tampoco a la cinta inicio de Excel con su botoncito y lista de funciones. Aquí directamente, al momento que yo estoy tecleando el nombre de la potencia, si existe, la propia hoja de cálculo me da la existencia de ese nombre. Yo aquí abro mi paréntesis, abro el otro paréntesis, selecciono los elementos que voy a multiplicar, pongo mi símbolo de división, abro mi segundo paréntesis, pongo mi símbolo de multiplicación, cierro paréntesis y pongo en Google Sheet punto y coma, porque entonces ya el último número es la potencia a la que estoy elevando. Cierro paréntesis, doy Enter y queda listo, ¿sí? Dependiendo de cómo se acomoden en el equipo, pueden ocupar o circúnflego o la función potencia, ¿sí? Ok. Continúo avanzando. Vamos a realizar ahora la columna correspondiente al logaritmo de b entre el logaritmo de x. Normalmente les había dicho que para insertar fórmulas, en el caso de Excel, tengo que irme a esta barrita a esta cinta de inicio, grupo edición, está el botón de autosuma, pero también está la lista en donde, si no está mi función, la invoco con la ventana, con la opción de más funciones, que me inserta la ventana del asistente de funciones, o bien directamente en la cinta fórmulas
Viene de nuevo la ventana. Ajá. Puedo irme aquí al botón insertar función. Ajá. Puedo irme también a este icono que está al lado de la barra de fórmulas, y también si le doy clic en insertar función también hace lo mismo. O también puedo buscarla a través de las categorías que están aquí separadas, ¿sí? Para evitarnos tanto trabajo, yo directamente, si me sé el nombre de la función y los parámetros, simplemente tecleo su nombre. Yo en este caso voy a ocupar logaritmo, ajá, no logaritmo base 10, sino logaritmo, y voy a seleccionar logaritmo y el parámetro en este caso me dice que es número, pero si se dan cuenta viene un mensajito entre corchetes de base. Ese parámetro es opcional. Yo en este caso voy a ocupar solamente la celda B, cierro paréntesis, pongo símbolo de división, tecleo de nuevo log, abro paréntesis, selecciono el primer elemento de X, cierro paréntesis, doy enter y copio, ¿sí? Ok, hago lo mismo en Google Sheet, me voy hasta acá, igual, tecleo directamente log, selecciono la primera celda de la columna B de datos, pongo mi símbolo de división, tecleo de nuevo log, abro de nuevo paréntesis, selecciono el primer elemento de X, doy enter. Aquí evito autocompletar. ¿Por qué? Porque me va a poner datos que no corresponden aquí. Entonces, por lo tanto, rechazo la sugerencia y solamente copio lo que yo deseo, ¿sí? Ok. Creo que hasta aquí vamos bien. Ahora, antes de seguir avanzando, vamos a ver una herramienta que se ocupa. Inicio ahora en el caso de Google Sheet. Sitúo mi cursor aquí en la celda E2, ¿sí? En el primer dato de la columna C. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Si se dan cuenta, tengo que desplazarme hacia adelante para ver los demás datos que tengo, ¿sí? Una opción para llegar a eso podría ser reducir el zoom. Por ejemplo, si lo pongo a 100%, sí llego. Pero otra opción que puedo ocupar yo es, me sitúo en la columna C, no es cierto, en la celda E2, ajá, ahí sitúo mi cursor de celda. En Google Sheet me voy a ver, inmovilizar y selecciono la opción de hasta la columna actual. Ya que seleccione eso, si yo navego con la barra de desplazamiento, noten cómo es el desplazamiento en la hoja de cálculo, ¿sí? Ok. Si yo quiero volver a la hoja a su estado original, me voy de nuevo, menú ver, inmovilizar y digo ninguna columna, ¿sí? Ok. Una vez que hago esto, sin ningún problema, puedo navegar con toda la hoja de una sola pieza, si queremos verlo desde ese punto de vista, ¿sí? Yo aquí voy a disminuir el zoom, nada más para cuestiones prácticas. Ahora voy con la gente de Excel, voy a hacer lo mismo. En el caso de Excel, me sitúo en la celda E2, me voy a la cinta vista, grupo ventana, lista inmovilizar, y ahí en inmovilizar selecciono inmovilizar paneles. Ajá. Cuando yo hago eso y navego con la barra de desplazamiento horizontal, noten, ajá, cómo es que se desplaza, en este caso la hoja de cálculo se divide en paneles, y si se dan cuenta, yo aquí me equivoqué, me fui directamente a E2, pero la desventaja que tengo es que aquí queda oculta la columna de datos C. ¿Qué es lo que hago? Para quitar la inmovilización, me voy de nuevo a vista, grupo ventana, lista inmovilizar, movilizo los paneles
Ahora, me sitúo aquí en F2, vuelvo a inmovilizar, inmovilizo paneles y ahora sí, si ustedes se dan cuenta, están visibles todas las 4 columnas y de aquí puedo verificar la información e irla seleccionando. Para quitar la inmovilización, me voy a movilizar paneles, ¿sí? Ok. Avanzamos. Seguimos con las fórmulas, ya nada más nos hacen falta 3 columnas. Vamos a hacerlas paso a paso. Inicio en Excel y la fórmula me dice sumatoria de C entre sumatoria de B por A. Inicio con mi símbolo de igual, selecciono sumatoria de la columna C, E12, entre sumatoria de B, y todo esto lo encierro en un paréntesis para que lo pueda multiplicar sin problemas con el primer elemento de la columna A, ¿sí? Ahora bien, importante, yo necesito que estos dos datos, las sumatorias de C y B, no se muevan de ahí. Por lo tanto, a cada una con F4 le pongo su simbolito de doble peso. Recuerden que para este video, como actualicé mi software, viene una función nueva que no he desactivado y que ocupa F4, entonces lo estoy tecleando a mano. En el caso de ustedes tendría que ser con F4 para que sin ningún problema lo hagan de manera automática, ¿sí? Dale. Acabo de poner mis referencias absolutas, doy Enter y entonces copio. Si me voy a mi último resultado, vean cómo queda, ¿sí? Seleccionadas las dos sumatorias y el último elemento de la columna C, ¿sí? Ok. Voy hacia Google Sheet para hacer lo mismo. Es la misma fórmula. Si se dan cuenta, son en realidad muy pocos cambios los que debo de tomar en cuenta cuando estoy trabajando con hojas de cálculo, ya sea para Excel o Google Sheet. Selecciono sumatoria de C, entre sumatoria de B, me voy a la barra de fórmulas, ahí le pongo el paréntesis y si se puede también de una vez las referencias absolutas, Vuelvo a repetir, esto lo estoy haciendo a mano porque el software que ocupo para grabación se actualizó apenas y viene una función que yo antes no ocupaba. Finalmente, cierro paréntesis, pongo mi símbolo de multiplicación y selecciono el primer elemento de la columna de la columna de datos A. Doy Enter y copio. Ok, notemos que en ambos, miren, aquí ya tengo un problema. 1946, algo se me fue, 1941 y acá tengo 1926, algo se me fue. Dejen nada más, verifico rápido, 2511, ok, 401 y 229, 404, ok, aquí tengo un dato incorrecto. Dejen ver cuál es. Ok, permítanme solo un momento. 56, 73, 78. Permítanme. 56, 73, 78, 23, 23, 55, 40, 30, 16. Ya, obvio. ¿Sí? 56, perdón, compañeros, fallita técnica, ok, si checamos eso, entonces, los resultados tendrían que ser 1941, al principio y al final debería acabar con 9879, sí, perdón, fue un error de mi parte, entonces sugiero que en este caso,
verifiquen con el archivo original en JPG en donde venían escritos los datos que vamos a ocupar, ¿sí? Ok. Ya en este caso corregí y todo cuadra perfectamente en los datos que estoy ocupando, ¿sí? A ver, ya hicimos la fórmula aquí también. Ahora paso a la siguiente columna en donde inicio de nuevo en Excel. Va a ser mínimo de C por máximo de B y todo eso dividido entre X. Por lo tanto, tecleo igual, me voy al mínimo de C, que es 15 por el máximo de B, que es aquí de 14, y todo esto lo divido entre el primer elemento de X, ¿sí? De aquí, de esta fórmula, solamente me aseguro de poner las referencias absolutas con F4 ustedes, que lo pueden hacer automáticamente. Yo en mi caso tengo que teclearlo directamente a mano, pero pongo las referencias absolutas en el mínimo y el máximo y dejo solamente como referencia relativa las celdas de la columna de datos X, ¿sí? Doy Enter, copio. Ok, ya lo hice aquí en Excel. Repito la misma acción, en este caso en Google Sheet. Igual selecciono mínimo de C por máximo de B. Todo esto dividido entre el primer elemento de X, y en la barra de fórmulas con F4 ustedes por favor pongan las referencias absolutas. Mínimo y máximo no se tienen que mover. Ok. Yo acabo de teclear esto. Aprovechando que tengo esa fallita con mi software de grabación, vean. Aquí en este caso noten cómo debe quedar la fórmula, ¿sí? Ok. Si todo es correcto, doy Enter y procedo a copiar. Uh-huh. 1840, 1314, 1840, último dato 1314, ¿sí? Vamos a la última columna que vamos a hacer en este video. La que sigue, en un momento les digo cuáles son los requisitos y esa la tienen que calcular ustedes. Estoy en la columna K, en la celda K2, y ahí lo que me pide es el 50% de B. Hay muchas formas de obtener el porcentaje. En este caso, inicio con el símbolo de igual, selecciono el primer elemento de B y hay distintas formas. Por ejemplo, la más común es multiplico por 0.5. Eso en Excel, si lo ejecuto así tal cual, me va a dar el resultado exacto. Sin embargo, si yo tecleo eso igual en Google Sheet, selecciono mi columna B, multiplico, y debo de tener en cuenta que por default el símbolo de preferencia para dividir decimales en Google Sheet es la coma. Por lo tanto, si yo tecleo 0.5, me va a generar un error. Para que funcione, necesito cambiar el punto por la coma, ¿sí? Otra fórmula podría ser la siguiente. Directamente multiplico, ¿pero por qué? Por 50%. Simplemente copio y listo, ¿sí? Igual esto va a funcionar de la misma forma si lo ejecuto en Google Sheet. Tecleo 50%, doy Enter. Noten que sin problema copio
y obtengo mi 50%. Otra forma pudiera ser en este caso dividir entre 2, pero sin embargo el problema del método de división es que tiene que estar basado a que obviamente sea el 50%. Ya si es un porcentaje diferente tendría que ajustar mi división. Generalmente con los dos métodos de multiplicación que les acabo de mostrar sería más que suficiente, ¿sí? Ahora, para concluir el video, ejecutamos lo siguiente, porque tengo que traducirles exactamente qué es lo que trata de decir esta fórmula que ven aquí. Yo aquí en este caso voy a centrarme más en esta columna. Inmovilizo. No es obligatorio que inmovilicen, pero yo aquí lo hago porque quiero que quede claro lo siguiente. Esta es la columna, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es lo que me está pidiendo? Sumatoria de A por X más el 5% de B. Escribo aquí en pantalla qué es lo que significa la fórmula. Sumatoria de A por X más 5% de B, ¿sí? Eso es lo que significa la fórmula. Tanto en Excel como en Google Sheet tienen ya la capacidad de hacerla. Acabamos de ver en esta práctica las habilidades para manejar las referencias de celda, tipos de referencias de celdas, operadores aritméticos y el uso de fórmulas. Por favor, concluyan esta fórmula. Después de que la concluyan, ¿qué es lo que van a hacer? A continuación, ya que esto esté lleno, yo aquí vuelvo a movilizar para que supongamos que esto aquí ya quedó completamente lleno. Antes de guardar, le cambio el nombre a mi hoja de cálculo. Se llama hoja 1. Le doy doble clic y tecleo la palabra fórmulas. Doy enter. Y ahora, a continuación, me voy a archivo, guardar como, y mi archivo se va a llamar mi número de matrícula más la palabra tabla. Yo en este caso voy a teclear mi número de empleado, la palabra tabla. Me aseguro que sea un libro de Excel, lo guardo y esto, ya todas las fórmulas completas, incluyendo la de la columna L, es lo que van a subir, ¿sí? No hay necesidad de que oculten nada, ¿sí? En el caso de Google Sheet, supongamos que ya hice todas las fórmulas de aquí, misma situación. Les pido que cambien el nombre de hoja 1 por el de fórmulas. Luego, aquí donde dice el nombre del libro, cámbielo a su número de matrícula y la palabra tabla, ¿sí? Damos a enter. Y en el caso de Google Sheet, recuerden que para enviarme el archivo directamente, bueno, indirectamente sería archivo, descargo el archivo, Microsoft Excel, se descarga el archivo, ok, y este archivo va a ser el que suban al aula virtual. ¿Qué aula? Tabla de fórmulas en Excel, ¿sí? Recuerden que aquí vienen las indicaciones de cuál es el nombre del archivo, ¿sí? Por favor, eviten las dobles extensiones. El programa ya lo pone solito. No hay necesidad de que le pongan dos veces .xlsx. Quien me envíe archivo con doble extensión va a tener menos 2 puntos. Entonces, por favor, con calma, vean este video. Si es necesario, páusenlo. Si tienen dudas, todavía pueden preguntarme, pero necesito que me envíen esa tabla ya completa. Alumnos, sería todo para concluir esta parte del uso básico de referencias,
fórmulas y formatos en Excel. Ya estaremos trabajando próximamente en otro tipo de archivos un poquito más complejos. Quedo a sus órdenes, alumnos, nos vemos.